Muchos de los que tuvimos un primer contacto con los videojuegos fue gracias a que teníamos familiares que tenían consola, o teníamos amigos o conocidos, o simplemente fuimos a las arcades de los 90s, 80s. Ese momento fue de impacto para muchos de nosotros, me incluyo, y que a partir de ese momento deseábamos tener consolas como las que estaban en ese momento. Deseábamos tener esa consola en casa y lo pedíamos de regalo de Navidad o Día de Reyes Magos. Cuando por fin se cumplía, ¡oh sorpresa! Resultaba ser el famoso Polystation, la versión pirata clónica de la consola que deseábamos. Pero la verdad es que gira una historia bastante curiosa del famoso Polystation, y que de hecho el Polystation se hizo popular ya tiempo después de que nacieran las primeras consolas clonadas. Y en este video vamos a hablar sobre su historia, de dónde salieron y algunas cosas bastante curiosas alrededor del Polystation. La historia del Polystation se remonta por allá de los años de 1990, o sea, los 90. En específico, aproximadamente en 1995. Una época en la que la popularidad de la Nintendo Entertainment System, o sea, la NES, alcanzaba su punto máximo, así como la PlayStation, que apenas tenía escaso un año de existencia en el mercado. Diversas compañías trataron de aprovechar el éxito de esta consola y crearon clones que imitaban su diseño y funcionalidad. Así es, a alguien se le ocurrió la fantástica idea de montar el diseño de la PlayStation 1 con características de una NES. Ahorita me explico. Y con esta fórmula del diseño del PlayStation y la funcionalidad del NES es que salió el Polystation, el cual destacaba, como ya mencioné, su similitud con la consola PlayStation, que en ese entonces gozaba de una gran popularidad. Pero vuelvo a repetir, sinceramente no entiendo muy bien la fusión de PlayStation por fuera, NES por dentro, ¿saben? Aunque evidentemente hay un motivo. Estos clones, como el Polystation, eran una opción más económica para aquellos que no podían permitirse adquirir una NES original, y no solo eso, sino también una PlayStation. Pero un punto importante aquí es preguntarnos cómo le hicieron los fabricantes de estas consolas clónicas hacer que el sistema de la NES funcionara en estas versiones piratas, clones. ¿Cómo es que lo hicieron? Esto lo sabemos por el nacimiento de los NOAC, que se traduce a NES on a Chip, una tecnología aparecida a principios de los 90s que permitía jibarizar la placa base de la NES para convertirla en un chip diminuto bastante asequible. Es que en la actualidad lo podemos comparar como las Raspberry Pi, que son microcomputadoras, ya literalmente en vez de tener una placa madre gigantísima, ahora lo tenemos en algo muy diminuto. Bueno, pues algo bastante parecido. La llegada de los NOAC permitió no solo que cualquiera pudiese fabricar su propia variante de la NES, sino también hacerlo en el diseño que deseara. Las limitaciones que suponía la placa base original habían desaparecido. El único problema entonces era la ilegalidad de distribuir estos clones, y sí, siempre fue ilegal comprar una PlayStation, distribuirla, venderla, etc. Pero recuerden que una nación en este planeta es capaz de no tomar estos puntos de moralidad y legalidad para hacer productos clones. Me imagino que ya te das idea de quién hablo, ¿no? Ajá, hablamos de China. En China se vio nacer a varias pequeñas empresas que se dedicaron a fabricar estas consolas clones, con la idea evidentemente de venderlos principalmente en países poco desarrollados económicamente, como para vender en masas consolas originales, pero con el suficiente desarrollo como para tener televisores en la gran mayoría de los hogares. Esto explica que muchos de nosotros que formamos parte de Latinoamérica vimos el auge de estas consolas clones en nuestros países. Si bien lo atractivo de estas consolas es que era posible adquirirlo a un precio bastante menor a una consola original, y que curiosamente la mayoría de los cartuchos originales de NES también funcionaban en estas consolas con un nivel gráfico pues sí bastante pobre que la consola original, pero funcionaban. Más allá de eso que ya mencioné, tenemos que hablar de su publicidad engañosa, y que era la que también atraía gente para poder comprar estas consolas. Creo que la que todos tenemos en cuenta y en mente es este eslogan que manejaban en sus
sus productos en estas cajas de las consolas clones era sobre la cantidad inmesurable de juegos que podíamos jugar en un solo cartucho. Literalmente su eslogan era 99 juegos en uno. Pero otros sí se las volaban, ¿eh? Habían unos eslogan que decían 9999.99 juegos en uno. La neta que lo pienso sí me dan un chingo de risa. Y si bien esa promesa llegaba a cumplirse, pero a medias, ya que había una trampa. Uno de esos puntos es que esos videojuegos se duplicaban y únicamente cambiaban el nombre. Por ejemplo, estaba Bomberman 8, Bomberman 9, Bomberman 25. Básicamente podríamos jugar 25 Bombermans y 25 Super Mario Bros. Eran distintos, pero al final eran idénticos. Y para diferenciarlos, lo único que cambiaba además del nombre era pues la paleta de colores en el juego. No sé, por ejemplo, Mario ahora de ser rojo, ahora era amarillo, o cambiaba el cielo, en vez de ser azul, ahora era negro, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es muy común en productos clónicos, ¿no? Eso es como de cajón. Pero aquí te va algo bastante interesante. ¿Tú sabías, si tú ahí que estás viéndome, que existen generaciones de consolas clónicas? Sí, así como PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, así generaciones dentro de estas consolas. Porque si bien yo te he platicado con el término Polystation a estas consolas clones del NES, es porque fue hasta la tercera generación de estas consolas que tuvieron un despunte impresionante en ventas. Y fue cuando se le dio el nombre de Polystation, porque en ese momento PlayStation estaba en tendencia. Pero bien, a ver, vámonos en orden. El motivo de que estas consolas clones tuvieran generaciones es porque el NOAC era muy fácil de adaptar a espacios, porque estas eran muy diminutas y por consecuencias estas carcasas donde se albergaban pues quedaban bastante huecas, había demasiado espacio. Esto daba pie a que les daba bastante libertad a poder generar nuevos formatos de carcasas basadas en consolas actuales o de las que estaban en tendencia en ese momento, y que hasta el momento solamente existen 4 generaciones, pero basadas en forma general, que ahorita te explico. La primera generación son clones de la NES y de la Famicom, que para esta generación se les conocía como Famiclones. Para la segunda generación eran clones de la SNES, de la Super Nintendo Entertainment System y Mega Drive, las cuales pasaron a ser las consolas populares del mercado y por lo tanto las más usadas para hacer clones. En la tercera generación, el punto de inflexión, el comienzo de las copias de las PlayStation, tanto la original como de la One, más estilizada y pequeña, y aquí se produjo el boom de producción de estas consolas clónicas, y que de hecho gracias a esto es que la palabra Polystation se hizo tan popular. Y en la cuarta generación se crearon nuevos formatos que imitaban incluso a consolas portátiles o reproductores multimedias como la PSP, PS Vita, la Nintendo 10, Nintendo 3DS, cuales usaban un emulador para ejecutar los juegos en ROM de la NES y se introducían en el dispositivo vía USB. ¿Te das cuenta hasta qué punto hemos llegado? Y esto no ha parado hasta el día de hoy, porque lo más curioso de todo esto, de la continuidad de estas consolas clones, es que cada generación se siguen renovando. Era comercialmente efectivo incorporar los logotipos de Sony o PlayStation deformados. Funcionaba la imitación, que ni se esforzaban en no parecer una imitación literalmente, y que la Polystation fue a pesar de todo la más sólida de todas las réplicas de videoconsolas famosas. Otra pregunta sin respuesta que rodea alrededor de las Polystation es si estas consolas se vendían en tiendas de videojuegos oficiales y si sus diseños y marcas podían acarrearles problemas con Sony o Nintendo. La respuesta es clara, y es que la verdad se aprovechaban de un vacío legal y del propio concepto de las consolas que se tenían de sí mismas. Al llegar a las aduanas las pasaban como simples juguetes y en el mejor de los casos como dispositivos genéricos de juegos electrónicos. No vamos a negar que estas consolas clones baratas para muchos fue la ilusión de niños, aunque muy en el fondo nosotros sabíamos que no eran las consolas originales, porque de alguna manera nosotros intuimos, sabemos de esto porque nos interesa el tema, y decíamos, bueno, pues ya, o sea, peor es que no me trajeran nada de regalo, entonces
pues muchos pasamos horas de diversión jugando los clásicos de NES en este tipo de consolas clónicas, y podíamos presumir que teníamos cientos de miles de juegos en un solo cartucho, entonces tampoco se pueden quejar demasiado. Pero antes de todo, si te está gustando este video, por favor regálame un like, suscríbete para que te llegue contenido exclusivo cada vez que subamos un video a este canal, y compártelo para que otros Diversi Gamers se enteren de estas historias que tal vez no conocías pero ahora conoces. Te voy a dejar las redes sociales de Diversi Gamers en esta parte, y en la caja de descripción también te las dejo junto con mis redes sociales personales. Pero antes de que te vayas, te voy a dejar este video donde conocerás la historia que tal vez Dana Paola no quiere que se cuente alrededor de un videojuego que está basado en ella. Así que pícale aquí y nos vemos allá.